bienvenidos una vez más al canal Hermanas Peroso. Hoy venimos con una entrevista bastante particular, pues le estaré haciendo preguntas que ustedes han dejado en nuestras redes sociales a Lili. Y yo se las haré a Lina. Empezamos. Voy a leer la primera pregunta. ¿Cómo es el proceso de creación de tus novelas? Bueno, el proceso de creación de mis novelas yo creo que es un proceso bastante, no me rijo no soy de ese escritor de mapa, o soy una mezcla entre brújula y mapa. Planteo una idea en mi cabeza y a medida que voy escribiendo van surgiendo más ideas y van surgiendo otros giros. Creo que tengo un esquema generalizado. Tengo un esquema generalizado de lo que deseo en la historia, de esos puntos importantes que deseo tocar en la trama, ciertas características de los personajes, pero a medida que avanzo, ellos se van nutriendo más, van dándome más ideas, hay escenas que se surgen de la nada, esos giros impactantes dentro de la trama suceden. Me documento mucho, me gusta mucho documentarme para crear las historias y para nutrir al personaje, y en general es así, soy mitad brújula, mitad mapa. Bueno, ahora es mi turno de hacerle la pregunta a Lili. ¿Realizarás las historias pendientes de Mariposa Caporista? Sí, por supuesto. Está en mis planes hacer las historias de todos los personajes que quedaron pendientes de Mariposa Caporista, como lo fueron las gemelas, a Niña y Joao, Marcelo, mi hermano gemelo de Cobra, Que estamos esperando. Y la historia de Luana también, entre todas las que hagan falta de Mariposa Caporista. Por supuesto, la de Liam. Por supuesto, la de Liam, esa no puede faltar. Exacto, es una de las que más están esperando. Y que háblanos de Renato, ya Renato está allá. Sí, ya Renato está, es un personaje bastante particular, pues se sale de la onda un poco de los Garnet, pero cuando pensé en el personaje, pues quise hacer algo completamente diferente porque quiero hacer una familia lo más real posible y quiero mostrar todos los matices dentro de una familia, los matices de cada miembro. Entonces tenemos a Renato, nuestro chico tímido y que sufre de ansiedad social. Continúo yo con la segunda pregunta a Lina. Lina, ¿alguna vez tuviste algún bloqueo de escritora? Sí, sí, creo que todos los que estamos, tú eres escritora. Ajá, también, tenemos muchas amigas escritoras y sabemos que todos los que estamos en esta profesión o en este arte, sabemos que hay momentos en el que las musas nos rehuyen. Ciertamente, sí. Las musas a veces se ponen bastante rebeldes y no nos ayudan. Son caprichosas y hay veces que las circunstancias no nos ayudan mucho tampoco. Entonces mi bloqueo de escritor he tenido varios a lo largo de todos los años que llevo escribiendo. Yo creo que con cada historia siempre hay un momento en que uno termina como bloqueándose. Algunos duran más que otros, pero creo que sí, con todas. Sí, porque creo que llega un punto donde ya va la trama, va muy ligera, ¿no? Es como que yo siempre llamo que las historias son como una montaña rusa, entonces las subidas son un poco lentas y en medio de esa subida, para poder crear el desenlace o la bajada, siempre hay un punto como que llegas arriba y no sabes de dónde retomar, no sabes cómo seguir, o tienes tanta presión, ahí la presión. Exacto, sí, influye mucho. Sobre todo cuando sabemos que viene una parte bastante emocional dentro de la historia, que ya viene como que esa parte más importante que uno cree al momento de estructurar una historia, como que uno se bloquea, ¿no? Sí. Le cuesta llegar a esa parte porque las expectativas son muy altas, las mismas expectativas que uno se pone. Claro, las expectativas de nosotras como escritoras, porque estamos tratando de transmitir hasta lo más mínimo, ¿no? De los detalles. Hay escenas que queremos cuidar muchísimo porque sabemos que son muy importantes. Esos giros también que da la trama a veces son muy importantes, entonces eso también hace que nos llenemos de ansiedad, y esto, en lugar de agilizar o de liberarnos de ese bloqueo, nos mete más al bloqueo hasta que, bueno, al fin conseguimos una historia y logramos salir de él. Pero sí, he tenido varios a lo largo de todos estos años escribiendo. Vamos con la siguiente pregunta, me toca a mí hacérsela a Lili. ¿Qué te inspiró a empezar a escribir? Bueno,
digamos que la necesidad de crear un final alterno a una historia que verdaderamente me gustó muchísimo, como lo fue Candy Candy, el anime, manga, Nos gustó de la mucho. época de nosotras, de los 90, Más o bueno, menos. ellas antes, 80, pero ya en los 90 nosotros ya era como que Sí. esa época que nos gustaba mucho Candy Candy. Resulta que de niñas nosotros nos quedamos con ese final que creo que a nadie le gustó ese final, no, a Claro, nadie. ese final abierto nos dejó con una sensación agridulce, más amarga que Más dulce. amarga que dulce. Entonces, con los años entramos a un foro, ya nosotras con 20 y tantos de años entramos a un foro por casualidad del destino, viendo en la red, llegamos ahí en ese foro y pues no, nos gustó mucho la interacción, vimos que hacían esto los de los fanfic, donde tenían la posibilidad, ¿no?, de darle un final que sí les gustara, que sí sentían que merecían los personajes, Claro. sobre todo Candy, Y la diversidad. y la diversidad que había dentro del foro, y empezamos a leer, ¿no? Enviciamos con los fanfic. En algún punto también quisimos como que, bueno, nosotras que también queremos darle nuestro final, Exacto. queremos ver a los personajes madurar, queremos hacerlo nosotras, darles oportunidad a esos personajes de nuestra infancia, y fue así como empezamos a escribir Claro. fanfic. Ambas al mismo tiempo, entonces pues la pregunta creo que es como Creo que para las dos empezamos a escribir al mismo tiempo, empezamos con los fanfic. Claro. Y así fue como surgió Quédate. Exacto. Precisamente Quédate es nuestra primera historia escrita de 2009. Recuerdo que Exacto, fue sí. Lili, yo estaba muy metida con los fanfics, leía muchísimo. Y fue Lili la que me consultó y me dijo, ¿por qué no hacemos nuestra propia historia? Claro, Nuestra nuestro propia historia, hermano ya nos había incentivado, ¿no? a Muchísimo, hacerla. sí. Ya nos había dicho, pero escriban ustedes, porque lo atormentábamos contándole todas las Todo historias lo que nos leía. todo lo que leíamos, entonces él nos dijo y nos incentivó a que también le diéramos nosotras un final a los personajes. Y bueno, así fue como empezamos. Así empezamos a escribir. Continúo yo con la pregunta, esta sería la tercera pregunta para Lina, y me Ujú. dice, ¿con cuál novela tuviste el bloqueo más grande o más duradero? El bloqueo más grande, bueno, en realidad no había empezado yo una novela como tal. Venía de terminar Ronda Mortal, la trilogía Ronda Mortal. Y antes de comenzar a escribir lo que queda de nosotros, pasaron varios meses para poder empezar a escribir de nuevo. Pasamos por una situación bastante complicada, la pérdida de nuestro hermano, de un ser muy importante para nosotras. Y también hicimos lo del cambio de país, nos mudamos acá a Colombia. Colombia. Y creo que toda esa transición, ¿verdad? Nos afectó de cierta manera a ambas. Sí, muchísimo, Sí. sí. Estábamos en un momento de nuestras vidas que estamos en un proceso de cambio, de nuevas etapas, entonces eso sí nos llevó bastante tiempo poder continuar con nuestras actividades como escritora. Y creo que fue un tiempo que nos pasó lo mismo a las dos. Sí. Estábamos las dos en la misma situación. Además que lo que estaba pasando en nuestro país en ese momento, estamos hablando de los primeros meses de 2017. 2017, sí. Estaban en protestas constantes en Venezuela, entonces todas las noticias que recibíamos, todo eso, estar lejos de nuestra familia, sí nos deprimió mucho y costó muchísimo salir de ese bloqueo, hasta que por fin en abril de 2017 Sí, ya pude iniciamos. publicar el primer volumen de Lo que queda de nosotros, luego de 6 meses sin poder escribir nada. La tercera pregunta para Lili es, cuéntanos cuál era el final original que habías escrito para Corazón Indómito. Era un final bastante trágico, bastante perturbador. De hecho, la historia se llamaba así, Corazón Indómito, Corazón Indomable, porque el final era que Jennifer descubría un tipo como de traición de Connor, o era lo que ella entendía. Ella creyó por un momento, escuché una conversación de Connor con sus hermanas y cree de que él la estaba engañando y que la estaba utilizando, que simplemente era para vengarse de ella por lo que ella en el pasado le había hecho a sus hermanas. Y ella, como estudia medicina, ya sabemos, tiene ciertos conocimientos de anatomía y todo esto, y maneja algunos medicamentos. Claro. Ella
Decide por lo cobrar dolida venganza. que está y todo lo demás, pues ella decide cobrar venganza, lo cita, está con él, le da algo de tomar y todo, pero lo que hace es como sedarlo. Ujú. Él aún está consciente a pesar de que está inmóvil y ella le saca el corazón. Por eso se llamaba Sangrienta. Corazón Indómito. Ella termina sacándole el corazón a Connor. Ella prácticamente queda muy perturbada. Lo envuelve en una manta. Eso iba a suceder en los establos donde estaba Castiel. Y ella termina incendiando el establo. Pero llega sus padres, todos se dan cuenta, la agarran y tratan de... Se la llevaban. Se la llevan. Ujú. Se la llevaban a otro país y la recluían. Y resulta que ella estaba embarazada, tenía un hijo de Connor y ahí terminaba la historia. Ya ves, Nati. Totalmente distinto, totalmente Muy distinto a lo distinto. a lo que leyeron y leímos, porque yo también la leí en su momento, pero creo que mejor está este final. Yo creo que muchas van a estar de acuerdo Un conmigo. final más rosa. Este final está mucho mejor. Y bueno, me toca a mí hacer la pregunta de Lina. A ver. Acá, tenemos nuestra chuleta aquí. Lina, ¿alguna vez abandonaste una historia o lo pensaste? No, nunca he abandonado una historia. Creo que no podría hacerlo. Me sentiría muy mal, me sentiría en deuda con mis personajes y conmigo misma, como escritora. Nunca he abandonado una historia de las mías, escritas por mí. No las he abandonado. Siento que es una responsabilidad que como escritora debemos ser responsables de lo que hacemos, de lo que escribimos. Y digamos que tengo muchas ideas, no todas se han concretado, pero cuando ya escojo una, la llevo hasta el final. Sigamos con las preguntas y llegamos a la 4. ¿Qué te hizo nombrar por amor al cuarto libro de Dulces Mentiras, Amargas Verdades y no cuarto libro? Bueno, en primer lugar, la idea no fue mía, la idea fue de mi correctora de ese entonces, Mariana Siaca, y resulta de que ya tenían Dulce Mentira, Amarga Verdades, revelaciones, decisiones, ya yo ahí me quedé sin ideas, no sabía qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer. Sin embargo, sí sabíamos desde un principio, o yo sabía desde un principio, desde que empecé a crear la historia, que el tema central de la historia o de los personajes principales, en este caso como son Samuel y Rachel, era Por Amor de Alexandre Pire. Alexandre Pire es un cantante brasileño que tiene muchísima participación dentro de la historia. Muchas de sus canciones son nombradas ahí porque, bueno, Samuel es brasileño y él le encanta ese cantante, él. Él y la escritora también. Y a mí también, por supuesto. Bueno, yo también amo al negro ello. Sí. Lo amo totalmente. Gran cantante. Entonces, ya me había quedado sin historia y sin ideas y fue cuando Mariana me dijo, Lili, pero si la historia, el tema central, sobre todo del cuarto libro, es ese, ¿por qué no le pones Por Amor? Y aprovechamos y lo ponemos en portugués, no lo vamos a poner en español, sino que lo ponemos en portugués porque en sí es como el tema central de la historia y fue así como decidimos ponerle Por Amor y no cuarto libro. Voy yo ahora con Lina. Veamos, Lina. Quinta pregunta. ¿Cuál de tus historias fluyó más rápido? De mis historias, la que fluyó más rápido, sin duda alguna, fue Rendición. Rendición, yo recuerdo que la comencé, nos quedamos un mes más o menos sin internet, problemas que teníamos en Venezuela por el internet, y nos quedamos más o menos sin internet durante ese tiempo. Recuerdo que escribí en un mes 14 capítulos, me sentaba y estábamos también de vacaciones, era el mes de agosto, y estaba de vacaciones porque trabajaba en una universidad. Entonces estábamos de vacaciones y yo me dedicaba a escribir. Cuando yo terminé el primer libro de Rendición, Hay Amores de un Verano, ya tenía 25 capítulos. O sea, cuando ya Hay Amores de un Verano estaba en correcciones, yo tenía 25 capítulos de Hay Amores para toda la vida. O sea, esa historia fluyó bastante rápido, quizás porque es algo que me estaba disfrutando mucho. Tocaba varios temas que a mí me gustan, no solo la música que me encanta, y disfruté mucho creando toda
la playlist de rendición, sino también que lo estaba haciendo en Italia, que estaba hablando de vinos, que estaba... ella estaba poniendo ahí todos sus gustos ahí. Todo. Totalmente. La disfruté muchísimo. Y aparte que estaba trabajando con nuestro primer muso. Exacto, con Giulio Berruti. Con Giulio Berruti. Y estábamos... Era como que muy fácil trabajar con él, ¿no? Y aparte de... Yo creo que uno siempre tiene una conexión con los personajes o con los modelos a los que uno le da rostro. En el caso de Giulio, ya venía trabajando con él en otras de nuestras historias, en los fanfics que escribíamos antes. Y fue bastante fluido, fue la que mejor fluyó y la he disfrutado muchísimo. Esta pregunta sé que muchas la están esperando porque todas siempre tienen esa curiosidad. Vamos a ver, Lili, cómo responde. Bernardo Velasco, el modelo que le da rostro a Samuel Garnett, ¿qué opina de tu obra? ¿Qué opina de mí? No, el único que quiere es él quiere ser Samuel Garnett. Él dice, el día que eso sea, película, serie, lo que sea, él dice, yo voy a ser Samuel Garnett. Y además se molestó porque no salió en la cuarta portada. En la cuarta portada, claro. Cuando tuve la oportunidad de conocerlo, pues él me reprochó que no salía en la cuarta portada, sino que salía, y ustedes conocen la de la chica sentada con las alas de mariposa. Él, como sale en el primer, segundo y tercer libro, también quería salir en el cuarto. Claro. Yo le di mis explicaciones, él aún así me dijo, hubieses puesto así si fuese mi perfil. Pero bueno, él quiere ser Pero Samuel Garnett. sí, le enviaste los libros. Sí, claro, tuvo. sí, él tiene los libros. Incluso está hay unos que satisfecho están, con ellos. hay unos que están Dedicado, sí, autografiados. yo cuando lo conocí tuve la oportunidad de autografiarle algunos de los libros. Hicimos un intercambio. Yo le di los libros, se los autografié y él me autografió su película de los 10 mandamientos. Sí, verdad que sí. Y bueno, vengo yo con la pregunta para Lina, creo que es la sexta pregunta, ¿cierto? Sí, la sexta. Sí. Aquí dice, ¿qué género te gustaría escribir? Bueno, he escrito de todo un poco. Ya he escrito thriller, he escrito paranormal, he escrito romance contemporáneo. No me he ido al histórico como tal, no he querido pasar del siglo XX hacia atrás, ahí en 1900 y no cruzo esa barrera. Me gustaría escribir algo de regencia, creo que lo disfrutaría muchísimo. Sí. Creo que es uno de mis... Sobre todo porque somos muy amantes de ese tipo de literatura, ¿no? Claro, Nos gusta sí, mucho la histórica. La Todo, histórica. ficción histórica, romance histórica, Todo. Me gusta mucho esos siglos, de sus últimos siglos. No tanto la medieval. Yo creo que medieval no me iría tan lejos, pero sí me gustaría esta. Pero un género en sí que me gustaría mucho escribir. A mí sí me gustaría medieval. Sí, ¿verdad? O sea, yo creo que nos arriesgaríamos con varios. Me arriesgaría con varios porque sí, la fantasía, me gustaría escribir fantasía, algo así como aventura fantástica, estilo... Voy a ir muy alto. Juego de Trono. Me gustaría algo así como Juego de Trono, ese juego de intriga, que tengamos de todo un poco, ¿no? Escribir, también me gustaría escribir algo así, muy fantasía, también estilo Los Gatos Guerreros. Algún día lo voy a escribir una historia de un gato. Se lo prometo a mis hijos. Sí, ¿verdad que sí? Pero sí, yo creo que sería distopía. También me gustaría escribir una distopía. Incluso... Aquí donde estamos grabando este video, hace 2 días nos vacunamos ya por fin contra el COVID. Y estando en la fila para la vacuna. Se le ocurrió una idea y estaba hablando y sacando la Y historia. ya estaba yo sacando puntos y todo lo demás. Obviamente una historia distópica porque sería muchos años después. Algunos años después, una par de décadas más o menos. Estaría interesante. Vamos a ver si quizás me animo más adelante. Quizás lo podemos hacer hasta juntas. Bueno, esperemos. No, yo creo que sí podemos. Sí. Otra vez, intentar. Sí. Continúa tú con mi pregunta. Continúo yo con la pregunta a Lili. Vamos por acá, decimos, si tuvieras que elegir la vida de alguno de tus personajes, ¿cuál sería? Yo creo que ninguna porque ya las vivo todas. Ya al momento de yo escribir cada una de las historias,
Yo me meto de una forma tan profunda en los personajes que yo las vivo. Yo me siento hombre, mujer, niño, anciano, me siento feliz, triste, emocionada, excitada, diabólica, de Ay, todo. Dios. Uno vive los personajes al momento de escribirlos, se mete en esas historias, tiene que meterse en la piel de cada uno. Sí. De hecho, me está pasando algo últimamente con Renato, que es mi último personaje. Siento que de alguna manera me estoy haciendo un poco más tímida. Sí. Me está costando, pero yo creo que es Creo. por estar con tanta información, con esa manera de tratar de comprenderlo, de tratar de ponerme en sus pies. No Ya ahora sucede. vamos y casi no estoy hablando así. Ay, Ujú. me encuentro con alguien desconocido, incluso con personas que ya conozco, por decir en el gimnasio, y eso ya no mantengo la misma conversación. Tengo que rápidamente terminar Renato y salirme de la piel de él, porque si no voy a terminar demasiado tímida y así no valgo. Es como es como le sucede a los actores, ¿no? Que los actores dicen que se meten en la piel del personaje para poder interpretarlo. Más o menos es lo que nos pasa a nosotros también, las escritoras, que sí nos metemos en la piel de ellos, y el hecho de escribir en primera persona o en tercera persona no crea una gran diferencia. No, siempre se vive al presente. Ajá, aquí voy con una pregunta que te hizo Daisy Acosta. Hola Daisy, saluditos. ¿Qué género escribes mejor y cuál género no escribirías? Bueno, Interesante esa pregunta. sí, bastante interesante. El género que escribo mejor, digamos que no es que escribo mejor, sino donde más cómoda me siento, definitivamente el contemporáneo. Ese que nos lleva a los años 20, a los años 30, al principio del siglo XX, me gusta mucho. Incluso me sentí cómoda escribiendo la biología de lo que queda de nosotros, que se desarrolla en los años 60. Me gusta mucho escribir. Creo que irme a lo seguro, al pasado, a investigar, me gusta muchísimo. Entonces es el género que más disfruto escribiendo, pero también disfruto mucho del actual. O sea, del actual me gusta poder usar canciones. Totalmente. Que obviamente Eso es un ingrediente buenísimo fundamental para crear esto. A mí Sí. me encanta. Bueno, nosotras que somos amantes de la música, nos gusta mucho incluir canciones dentro de las historias. Claro, porque le dan un toque especial, ¿no? A ciertas escenas. Aunque para crear mis historias de las contemporáneas, las que son de principios de siglo o mediados del siglo XX, también hay canciones que me inspiran, pero no es lo mismo poder colocarlas dentro. Ahora, ¿cuál género no escribirías? Bueno, más que género que no escribiría, hablando de género propiamente, creo que me costaría un poquito la ciencia ficción. Porque no es un género que me gusta mucho. Un género que incluso ni siquiera en películas ni en las lecturas que tengo, no suelo leer ciencia ficción. No digo que no, porque sí me gustaría arriesgarme a escribir todo, pero es el único género como al que le huiría un poquito, porque quizá no me voy a sentir muy cómoda. Claro, al menos que probando le agarre el gusto. Exacto. Sería la ciencia No se puede ficción. decir de esta agua no beberé. Exacto. Sería la ciencia ficción. En sí, creo que los únicos límites que yo me pondría como escritora son límites morales por mi esencia, mi personalidad, Y por la y por sí, la forma en que fuimos criadas. La forma en que fuimos criadas creo que nos limitaría un poquito a escribir sobre ciertos temas o a normalizar ciertos temas. No tanto a escribir, porque se puede escribir de todo, o sea, Exacto, sí. creo que en eso siempre hemos sido claras, que se puede escribir de todo, y ambas hemos escrito de todo. Bueno, casi todo. Casi todo. Casi todo. Creo que no normalizaría ciertas cosas. No romantizaría tampoco ciertas cosas. Esos límites no planeo cruzarlo. Por ahora. Por ahora digo yo, me Por traicionó el ahora. subconsciente. Ella dice por ahora. Bueno, Pero por ahora. dice ella, pero no, mentira, no. Yo no tampoco no me veo romantizando situaciones
difícil para ningún ser Exacto, humano. para ningún ser humano. Creo que Ni siquiera ningún ser animal. Me muero si yo romantizo algo que me le hagan a mis niños. sí, yo sufrí mucho con un libro donde le hacían eso, y creo que una de las cosas que más me molestaba de leer ese libro, se lo comenté a Lili, es que había maltrato animal, y no lo odié. se soporta, Entonces no se soporta. yo no lo haría. No me gusta la violencia planteada o mostrada o justificada dentro de una historia, simplemente por justificarla. Sería algo que definitivamente no haría. Esta pregunta es muy importante, una pregunta que creo que sí, una pregunta No, para creo que Lili. todas las preguntas han sido importantes. Sí, pero esta en particular creo que muchas se van a sentir identificadas, muchas escritoras se van a sentir identificadas. ¿Qué sientes cuando ves que la historia llega a su final y debes despedirte de tus personajes? ¡Wow! Es una mezcla de emociones tan grande porque, bueno, alivio, nostalgia, alivio por terminar una historia, por cumplir con las personas que esperan leer la historia, nostalgia porque no es fácil, porque convives tanto tiempo con unos personajes y les tomas demasiado cariño y no es fácil dejarlo ir. Es como unos hijos, Exacto. es como... se vuelven tu familia. Sí, ellos se vuelven parte de mí, comprendo muchas veces esas cosas que me decía mi mamá cuando nosotras decidimos venirnos a Colombia, que decidimos emigrar. Ella nos dijo que, bueno, que ella comprendía que nosotros extendiéramos nuestras alas y teníamos que volar, hacer nuestra vida y seguir adelante. Es lo que yo creo que pasa con mis personajes. Me toca despedirlos, me toca hacerles un ritual, incluso algunos los hemos llorado al momento de tener que decirles adiós. Me pasó eso con Samuel y Rachel, yo los lloré muchísimo para nada porque después vinieron otra vez mariposas. Sí, suele Y pasar. sigue. A mí me pasó la primera vez con Con los de rendición. rendición, cierto. Me pasó, recuerdo que yo terminé la última línea y ya a lo que escribí lo último yo me quedé como que con ese nudo en la garganta. Le queda un vacío. Sí. Se siente uno un vacío. Empecé a llorar y me fui a la cocina y estaba mi hermano y me decía, ¿y por qué lloras? Ellos no nos comprenden. No. Pero sí, yo creo que en el fondo sí comprendía. Lo que pasa es que obviamente es una situación que hay que vivirla. O sea que, y como lector también te pasa, como lector también pasa. Uno que, termina el duelo, tiene que vivir un duelo después para dejar ir esos personajes. Exacto. Y bueno, continúo yo con la siguiente pregunta. A ver, Bien. Linita, ¿cuál es tu siguiente pregunta? Es la última. Sí. ¿Tienes planeada la historia que nos brindarás después de Quédate? Nos dice Denis Leiva. Bueno, te pregunta Denis Leiva. Bueno, Denis, ¿qué decirte? Sí. Ya tengo planeado, creo que todos estos años escribiendo Quédate me han dado el tiempo para saber qué es lo próximo que deseo hacer. Obviamente, lo primero es terminar con la saga porque sé que se las debo, porque es un compromiso. Ya es una responsabilidad que Que hemos hay, adquirido con sí. ustedes y pues vamos a cumplirla. Claro, no las vamos a dejar colgadas hasta que HBO nos compre los derechos de autor. Estilo así, Juego de Estilo, Tronos. ajá, Sí, no le bueno, vamos a sí, hacer también. lo de George Martin ni lo de Diana, que Diana también no ha terminado su historia y ya Starley llega. No vamos a terminar Quédate, vamos a darle un final, esperamos que ese final les guste a todas. Esperamos. Sí, yo creo que sí las va a dejar satisfecha. Yo creo que sí, aunque ¿Van a ellas nunca pedir tienen más? llenadera. Nunca tienen llenadera, siempre piden más y más. Sí, yo creo que van a pedir más, ¿tú crees? Sí, La historia de Joshua. probablemente. Yo también creo. Pero bueno, después de Quédate, pienso traerles Te olvidé después de Tren Manhattan, que es una historia actual, en época actual, se desarrollará en San Francisco, un escenario nuevo, el que no he utilizado, no he trabajado en él, y entonces espero Perderte poder, ahí en San sí, Francisco, empezar a conocerlo. empezar a conocerlo, disfrutar de canciones, de un ambiente más relajado, de una historia más ligera, tal vez. Ojalá y sea libro único, por favor, señor, pido. Sí, por favor. Me prometí por favor, que iba a porque nos escribir van a libros matar. únicos. Es que nosotras ya saben que nos extendemos escribiendo, es que nos Sí. gusta Ser mostrar cuidadosos, todas, exacto. sí.
No Que dejar no- cabos sueltos, mostrar todo. Que no hayan Justamente me vacíos. pasó con mi correctora Odessa. Ujú. En estos días yo no le había dicho que Dulce ¿Qué? Mentiras Amargas Verdad iba a hacer 3 libros y yo toda Que asustada. cambie mi suerte. Ah, verdad, discúlpeme. Que cambie mi suerte, iban a ser 3 libros. Yo no le había dicho a ella. Ella no lo sabía. Y resulta que en estos días le digo, Odessa, ya estoy por terminar el segundo libro, te lo voy a mandar. Me dijo, y te lo digo de una Odessa, van a ser 3 libros. Ya me dijo, ya yo desde el primer libro sabía que iban a ser 3. Y yo, bueno, sabía más que yo. Suele pasar. Pero sí, o sea, yo me prometí, de verdad, solamente tengo un libro único, que es Eres Mío, y me prometí que iba a tratar de hacer más libros únicos. Y Sobre todo bueno, para las lecturas conjuntas. exacto. Que las chicas normalmente somos conscientes que Ujú. cuando se hacen las lecturas conjuntas prefieren que sea Libro libro único. Yo pensaba que ibas a decir para las lectoras ansiosas. También. Bueno, Continuamos. continuamos. Te toca a ti mi última pregunta, creo, debería ser mi última. ¿Algún escritor al que admires tanto que sería un sueño escribir un libro junto a él o ella? Tengo dos autores, hombres, pero sé que ellos no escribirían conmigo. Totalmente. John Bueno, Katzenbach, pero es por que- supuesto, mi autor favorito. Me muero si algún día John Katzenbach aceptara escribir conmigo. Al menos que él diga, bueno, yo no soy tan bueno para el romance, vente tú y ayúdame aquí con el romance. Podría ser. Podría ser, Vamos podría a soñar. ser. Ujú. Y el otro es con Jake Patterson. Yo creo que si me lleva a convertir en presidente estilo Bill Clinton, él quiere hacer el libro conmigo. Claro que sí, tiene chance, hermana. Sí. No tiene chance en realidad, pero bueno. No, porque de aquí que no, en realidad no voy a ser nunca presidente. Bueno, si soy presidente de aquí de Colombia algún día, posiblemente, quién quita. ¡Voten por mí, por favor! Bueno, si algún día yo voy a ser presidente de Colombia, yo le escribo a James Patterson para escribir un libro con él. Ay, no me sacan todos esos trapos sucios. ¿Quién va a creer que una presidenta escritora de literatura erótica? No! Todos los moralistas de Colombia me tiran al suelo. No, ya no, gané, ya perdí, ya. Mejor ni me lanzo, no hago el ridículo. Sí, me acaba de recordar a una película que vi ayer, Las Dos Reinas. Precisamente por ese tipo de contradicciones, la pobre María acabó como acabó. Pero bueno, Sí. esto ha sido todo por hoy. Aquí tenemos nuestro hermoso cuaderno de todas las... Aquí llevamos cada uno de los videos que le grabamos para el canal. Nuestra agenda, esa es nuestra agenda para el canal. Estamos felices por poder seguir compartiendo más con ustedes. Gracias por ver nuestros videos, por ver nuestras locuras, hablando aquí tonterías. Gracias. Gracias por interesarse un poco más en nosotras, no solo como personas, sino también como escritoras. Como escritoras, por supuesto. Y bueno, Le enviamos muchos besos, muchos abrazos. Suscríbanse, ya saben, para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos videos. En serio dijimos que iban a hacer cada viernes, pero se nos hace un poco complicado porque Exacto. tenemos otras cositas que hacer. Ojalá pudiéramos hacer muchos más videos más seguidos. seguimos escribiendo nuestras historias. Para que YouTube nos tome ayude tiempo. con el algoritmo y nos Sí. ponga por ahí algún día, no sé. Sí, que le guste lo que hacemos, es lo principal. Nuestro principal objetivo es que ustedes disfruten de los videos que subimos, de todo lo Que que se les diviertan, que presentamos. pasen un buen rato. Y bueno, no nos queda más que pedirles que si desean conocer más de nosotras, de nuestras historias, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Si quieren que hagamos otro videito como este respondiendo a sus preguntas de esta manera, pues déjennos en comentarios sus preguntas, todas Claro. las preguntas que quieran hacer, las más incómodas que quieran hacer, lo que quieran. Exacto, vamos a estar respondiéndolas de la manera más honesta posible. Si alguna de las preguntas que tuvimos acá, ustedes tienen otras dudas, tienen otras que sienten que debimos responder, bueno, nos las dejan acá en comentarios y con gusto haremos la parte 2 de esta entrevista bastante particular. Bastante particular. Nos despedimos, hasta la próxima. Se les quiere, cuídense mucho, Besitos, besos. se les quiere.